Las circunstancias atenuantes eximentes de responsabilidad en derecho administrativo sancionador son aquellas previstas en las leyes especiales como tal y operan en este sector del ordenamiento jurídico en los términos establecidos en las leyes. Sin embargo, más allá de este obvio planteamiento, también se entiende que son operativas en derecho administrativo sancionador las circunstancias eximentes y atenuantes de la responsabilidad características del derecho penal que serán operativas en derecho administrativo sancionador mediante un razonamiento analógico que beneficia al ciudadano, que beneficia al administrado. ¿Cuáles son esas circunstancias atenuantes o eximentes de la responsabilidad características tradicionalmente del derecho penal que son operativas en derecho administrativo sancionador? Desde mi perspectiva son 4 los grandes bloques de tales circunstancias que deben operar asimismo en derecho administrativo sancionador. En primer lugar, las causales de justificación. En segundo lugar, las causales de exclusión de la culpabilidad. En tercer lugar, el error de prohibición. Y en cuarto lugar, las circunstancias atenuantes de la responsabilidad. Curiosamente, en leyes, la ley de infracciones administrativas alemana, la Ordnungswidrigkeitengesetz, contiene una regulación en virtud de la cual estas circunstancias atenuantes y eximentes de la responsabilidad del derecho penal son operativas en derecho administrativo sancionador. Es cierto que mediante una regulación autónoma en la citada ley, pero al final no es más que una transposición de las normas operativas en derecho penal. En primer lugar, hemos hecho referencia a las causales de justificación. Dentro de las causales de justificación, sin que hagamos de esto una clase de derecho penal, se encuentran por una parte la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho. En primer lugar, la legítima defensa, bim bi repellere licet. Se ha dicho que la legítima defensa tiene escasa operatividad en el marco del derecho administrativo sancionador, y es verdad, es muy difícil la aplicación de esta circunstancia, de esta causal de exclusión de la antijuridicidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Algún ejemplo se ha propuesto que por ilustrativo reproducimos. Nos referimos al caso de quien, siendo consciente de que un tercero está siendo ilegítimamente agredido, se desplaza al lugar de la agresión con su vehículo transgrediendo los límites máximos de velocidad, transgrediendo las prioridades de paso, transgrediendo las normas en materia de seguridad vial, cometiendo en definitiva infracciones administrativas. Se trataría de un caso de una infracción típica que no sería antijurídica por mediar la causal de justificación de la legítima defensa. El caso evidentemente es excepcional, pero no deja de ser ilustrativo del razonamiento que tratamos de trasladar. En segundo lugar, se encuentra el estado de necesidad, necessitas legem non habet. Esto es las hipótesis en las que se produce un conflicto entre bienes jurídicos o de deberes jurídicos. Nuevamente, es posible encontrar múltiples casos, en este caso más que en la legítima defensa, y múltiples casos de aplicación de la situación de estado de necesidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Tan solo podemos proporcionar algunos ejemplos. Piénsese en el caso de quien traslada a un herido a su hospital nuevamente con su vehículo, transgrediendo las normas de seguridad vial, los límites máximos de velocidad, las normas reguladoras de las prioridades de paso y así sucesivamente. Se trataría de un supuesto, de nuevo, en el que hay una conducta típica que no es antijurídica por medio de una causal de justificación de estado de necesidad aplicada analógicamente por medio del derecho penal. Un tercer grupo de causales de justificación, la causal de justificación del cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Bien, en este ámbito las posibilidades son nuevamente múltiples. No todos los códigos penales regulan esta causal de justificación del cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. En cuanto a las hipótesis en las que es de aplicación en el derecho administrativo sancionador, nuevamente el derecho del tráfico automovilístico puede ser particularmente significativo. Piénsese, por ejemplo, en el policía que en la persecución de un delincuente transgrede una vez más las normas en materia de seguridad
velocidad vial, no respeta los límites máximos de velocidad, porque sería ridículo que el policía respetara, por ejemplo, los semáforos en rojo, los límites máximos de velocidad, mientras que obviamente el delincuente no lo hace. Pues es un caso de acción típica, la del policía, que se salta un stop, que se salta un semáforo, pero que sin embargo no lleva a cabo una conducta antijurídica porque media la causal de justificación del ejercicio legítimo, el cumplimiento de un deber. Pero también se plantean múltiples otros casos. Por ejemplo, es operativo la causal de justificación del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión en el derecho administrativo sancionador, el funcionario público que, por ejemplo, se expresa en términos poco respetuosos hacia sus superiores en un blog informático, por ejemplo, operaría la causal de justificación de la libertad de expresión. Se plantean obviamente múltiples incógnitas. O una hipótesis de cumplimiento, de ejercicio legítimo de un derecho particularmente significativa son los supuestos en los que, por ejemplo, un empresario rechaza la entrada y registro de su vivienda o del domicilio de la persona jurídica de la que es administrador por parte de la administración que no cuenta con autorización judicial, o rechaza permitir a la administración, a los funcionarios que realizan una entrada y registro, el acceso a sus ordenadores si no media una orden judicial. Estamos en presencia del ejercicio legítimo del derecho a la inviolabilidad del domicilio, el ejercicio legítimo del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Quien ejerce un derecho fundamental parece claro que no puede ser sancionado por ello. Pero insisto que se plantean múltiples problemas, múltiples incógnitas en este ámbito que no podemos despejar agotadoramente en este contexto en el marco del derecho administrativo sancionador. Segundo bloque de normas de derecho penal que son aplicables al derecho administrativo sancionador en virtud de un razonamiento analógico que beneficia al infractor, al administrado, al ciudadano, serían, como vengo diciendo, las causales de exclusión de la culpabilidad. En fin, en este contexto entendemos como causales de exclusión de la culpabilidad, sin más, la minoría de edad penal, las anomalías o las alteraciones psíquicas y la intoxicación plena por consumo de sustancias tóxicas como alcohol o drogas. Pues bien, entendemos que estas causales de exclusión de la culpabilidad, características del derecho penal, son asimismo operativas en el derecho administrativo sancionado singularmente en tanto en cuanto no lo disponga la ley por un razonamiento de corte analógico. Piénsese en un caso reciente de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Era un caso de un funcionario de la Administración de Justicia que padece un síndrome de Asperger y que determina que no lleva a cabo propiamente los deberes de la función pública a la que estaba obligado. En esa hipótesis es un supuesto de causal de exclusión de la culpabilidad, seguramente incompleta en el ámbito del derecho administrativo sancionador. O la minoría de edad penal puede ser sancionado en derecho administrativo sancionador, es el problema que se plantea, un menor de edad, o por el contrario debe aplicarse algún límite de edad. ¿Y cuál es ese límite de edad? La solución desde nuestra perspectiva es hay que aplicar la norma de la minoría de edad penal en derecho administrativo sancionador si éste no contiene una regulación expresa. Seguramente con algún límite, aquellas normas que teleológicamente, inequívocamente estén dirigidas a la sanción también de menores de edad. El tercer bloque de normas de derecho penal atenuantes o eximentes de responsabilidad con carácter genérico, así denominadas, que operan en derecho administrativo sancionador, creo que puede ser la regulación del error de prohibición. Ya se sabe que el error de prohibición se entiende que es el reverso de la conciencia de la antijuridicidad. Opera bajo un error de prohibición el sujeto que en el momento de la acción o de la omisión ignora que su conducta es constitutiva de una infracción administrativa. Es interesante constatar que el error de prohibición está regulado en prácticamente todos los códigos penales de nuestro entorno jurídico y cultural, pero habitualmente no está regulado en derecho administrativo sancionador. Pues bien, esté regulado, si no está regulado, entendemos una vez más que la regulación característica del derecho penal debe extrapolarse
al derecho administrativo sancionador en virtud de un razonamiento analógico y en los términos del Código Penal, que distingue habitualmente entre error de prohibición vencible y error de prohibición invencible. Es interesante constatar, insisto, en que mientras en derecho penal está regulado y no está regulado en derecho administrativo sancionador, sin embargo, en derecho penal la operatividad del error de prohibición es reducida y en derecho administrativo sancionador, sin embargo, su operatividad potencial es mucho más amplia que en derecho penal. En derecho penal no se puede argumentar en la mayor parte de los casos que el sujeto no sabía que la conducta estaba prohibida. Eso no parece razonable. Un sujeto no puede argumentar que no sabía que matar o que violar estaba prohibido. Es un argumento que realmente no es operativo en muy escasas hipótesis en derecho penal. Pero en derecho administrativo sancionador su operatividad es muy superior. Podemos proponer varios ejemplos. Por ejemplo, en primer lugar, en las hipótesis, como su primera hipótesis de operatividad del error de prohibición en derecho administrativo sancionador, por ejemplo, las hipótesis en las que la complejidad normativa, la ambigüedad normativa o el déficit de regulación normativo impide saber con nitidez, con claridad, qué conductas están prohibidas y qué conductas están permitidas, lo que es relativamente frecuente en un derecho administrativo que es extremadamente complejo, con normas técnicamente deficientes e incluso en ocasiones contradictorias. Por ejemplo, en el ámbito fiscal o en el ámbito, con un ejemplo medioambiental que resulta ser particularmente complejo. Es razonable entender que en algunas ocasiones puede ser operativo el error de prohibición. Pero en segundo lugar también puede ser operativo el error de prohibición en derecho administrativo sancionador, por ejemplo, en los casos en los que consultada la administración sobre una determinada hipótesis, la administración o no contesta o proporciona una asesoría jurídica deficiente. A la administración contesta al administrador que una determinada conducta no está prohibida cuando realmente sí que lo está, y después de proporcionar esa respuesta pretende sancionar al administrado que hizo exactamente lo que ella le dijo. Un tercer grupo de casos en los que puede ser operativo el error de prohibición en derecho administrativo sancionador, las hipótesis, por ejemplo, en los que de previa tolerancia con conductas análogas por parte de la administración. La administración genera la confianza de que una conducta es impune y después, generada esa confianza en el ciudadano, pretende sancionar. Son todas ellas hipótesis complejas, todas ellas hipótesis que admiten múltiples matices que evidentemente hay que desarrollar. Por último, el último grupo de normas de derecho penal que entiendo son operativas en derecho administrativo sancionador lo constituirían las circunstancias atenuantes de la responsabilidad características del derecho penal. Es frecuente que los códigos penales contengan un catálogo de circunstancias atenuantes de la responsabilidad que operan con carácter general en el ámbito del derecho penal, en relación con todas las figuras delictivas. Pues bien, esas circunstancias atenuantes de la responsabilidad del derecho penal pueden ser aplicables también en derecho administrativo sancionador en virtud de un razonamiento analógico. Algún ejemplo central lo puede constituir la circunstancia atenuante de reparación del daño. La circunstancia atenuante de reparación del daño. La reparación del daño por parte del infractor no deja de ser un objetivo de política legislativa que conviene estimular. Al Estado le interesa que los infractores, los delincuentes en derecho penal, los infractores en derecho administrativo sancionador, procedan a reparar el daño que han causado. Por ejemplo, un vertido contaminante. Es muy interesante que el propio infractor proceda a reparar el daño que ha causado, a indemnizar a los afectados, a limpiar la zona contaminada, por poner ejemplos básicos. Pues bien, si las leyes administrativas no contemplan la reparación del daño, que es un objetivo de política legislativa deseable, es perfectamente asumible que opere esa circunstancia atenuante en derecho administrativo sancionador, insisto, tomando esa circunstancia del derecho penal y aplicándola analógicamente en el ámbito administrativo sancionador. Una última cuestión en la que quería detenerme, común a todas estas circunstancias eximentes y atenuantes de la responsabilidad, expresión circunstancia que aquí no es la técnicamente correcta, pero que puede servir para entendernos, es la cuestión
central de la carga de la prueba. Esto es la cuestión de a quién concierne acreditar que concurría en el caso concreto una circunstancia de atenuación o de exclusión de la responsabilidad. Sea esta una circunstancia de exclusión de la responsabilidad especial expresamente prevista en las leyes administrativas sancionatorias, sea esa circunstancia de atenuación de la responsabilidad la propia del derecho penal aplicada al derecho administrativo sancionador en virtud de un razonamiento analógico. Pues bien, la respuesta a la cuestión absolutamente nuclear de la carga de la prueba de las circunstancias que eximen o atenúan la responsabilidad, la respuesta es que la carga de la prueba de los elementos que excluyen o atenúan la responsabilidad concierne siempre a quien lo acredita, mientras que la carga de la prueba de los elementos constitutivos de la infracción, objetivos y subjetivos, corresponde a la administración. La carga de la prueba de los elementos que excluyen o atenúan la responsabilidad concierne, sin embargo, al ciudadano a quien lo alega. Los argumentos en favor de esta idea son múltiples. En primer lugar, podríamos señalar que, en definitiva, no puede pretenderse seriamente que en todo expediente sancionador administrativo sea la administración la que acredite que no concurría legítima defensa, que no concurría estado de necesidad, que no concurría error de prohibición y así sucesivamente. En segundo lugar, concierne a quien lo alega, concierne al ciudadano la carga de la prueba de estos elementos excluyentes o atenuantes de la responsabilidad en la medida en que se puede presumir lo que es normal. Se puede presumir lo que es normal. Y lo que es normal es que en el caso concreto no concurra un estado de necesidad, un error de prohibición, una legítima defensa. Y el tercer argumento es que es de lo contrario, de admitir que le corresponde a la administración es acreditar los elementos excluyentes o atenuantes de la responsabilidad, se estaría cargando a la administración con una carga imposible, con una probatio diabólica de hechos negativos. Le corresponde, pues, insisto, al ciudadano a quien lo alega la prueba de los elementos que excluyen o atenúan la responsabilidad. Cuestión distinta, y en ello ya no entramos, es la del estándar de prueba aplicable. Si en los elementos que constituyen la infracción administrativa el estándar de prueba habitual es el de proof beyond a reasonable doubt, prueba más allá de toda duda razonable, en cuanto a los elementos que excluyen o atenúan la responsabilidad, el criterio dominante es que hay que utilizar un estándar de prueba menos exigente, cual es el del balance of probabilities o de la prueba preponderante.